La densidad es una propiedad de la materia que describe cuánta masa hay en un volumen determinado. La fórmula básica para calcular es dividir la masa de un objeto por su volumen. Un ejemplo clásico es comparar el hierro y el corcho. Ambos pueden tener el mismo tamaño, pero el hierro pesa mucho más porque tiene más masa en el mismo volumen. Esto significa que el hierro tiene una densidad mayor que el corcho. La densidad también explica por qué algunos objetos flotan y otros se hunden en agua. Si un objeto tiene menor densidad que el agua, flotará. Si es mayor, se hundirá. Este principio es clave en muchas aplicaciones, desde la ingeniería hasta la construcción de barcos y aviones. La siguiente propiedad de la que hablaremos es el volumen y cómo es la forma que toma en el recipiente. En el estado líquido, el volumen se refiere a la cantidad de espacio que el líquido ocupa, y esta propiedad es constante bajo condiciones normales de presión y temperatura. Sin embargo, aunque el volumen es definido, la forma del líquido no es fija. El líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Esto significa que el líquido se adapta a la forma de cualquier superficie que lo limita, llenando desde el fondo hasta el nivel que permita su volumen, pero sin cambiar su volumen total. Por ejemplo, si se vierte agua en un vaso, el agua adopta la forma del vaso, pero su volumen permanece igual. Esta característica de los líquidos distingue al estado líquido del estado sólido, que tiene forma y volumen definidos, y del estado gaseoso, que no tiene ni forma ni volumen definidos. La tensión superficial es una propiedad característica del estado líquido que se observa en la superficie de los líquidos. Surge debido a las fuerzas de atracción entre las moléculas. En el interior de un líquido, las moléculas están rodeadas de otras moléculas en todas las direcciones, lo que genera un equilibrio. Sin embargo, en la superficie, las moléculas solo tienen otras moléculas a su alrededor y por debajo, lo que causa una transición hacia el interior. Este fenómeno hace que la superficie del líquido actúe como una membrana elástica resistente a ser penetrada o deformada. La tensión superficial explica por qué el agua forma gotas en lugar de extenderse, o cómo insectos como el zapatero pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Factores como la temperatura y la presencia de sustancias como detergentes afectan la tensión superficial. Por ejemplo, el calor reduce la tensión, mientras que los detergentes facilitan la expansión de gotas. En definitiva, la tensión superficial es esencial para muchos procesos y aplicaciones científicas, como el diseño de productos que interactúan con los líquidos. La fluidez se refiere a la capacidad de las moléculas que lo componen para moverse y deslizarse unas sobre otras, adaptando la forma del recipiente que lo contiene. Esto se debe a la disposición y al comportamiento de las moléculas que contienen el estado líquido, ya que las moléculas están fuertemente unidas y tienen una posición fija. En un líquido están más separados y pueden moverse libremente, permitiendo que fluya fácilmente incluso a través de orificios muy pequeños siempre que estén en el mismo nivel o un nivel inferior en comparación con el recipiente. Otra propiedad de la que hablaremos son las fuerzas de cohesión y adhesión. Las fuerzas de cohesión se refieren a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Estas fuerzas mantienen unidas las moléculas de una misma sustancia. Las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas, mientras que las fuerzas de adhesión son las fuerzas de atracción entre moléculas de diferentes sustancias y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Por ejemplo, la adhesión permite que el agua adhiere a la superficie de un vaso o sube a través de delgados tubos de vidrio, llamados capilares, y es debido a la adhesión entre las moléculas de agua y el material del vaso o tubo conocido como capilaridad. Capilaridad. Es una propiedad de los líquidos que les permite desplazarse por orificios tubulares o superficies porosas aún en contra de la fuerza de gravedad. Es una propiedad importante de los líquidos que se manifiesta en la capacidad de estos para ascender o descender en tubos delgados o espacios estrechos. Algunas de sus características principales son la fuerza de adición. Las moléculas del líquido interactúan con las moléculas de las superficies sólidas con las que están en contacto, lo que causa que el líquido se adhiera a esa superficie. La segunda es la fuerza de cohesión.
En este caso, las moléculas dentro del líquido también ejercen una fuerza entre sí, lo cual les ayuda a mantenerse juntas y afecta la forma en la que ascienden o descienden en espacios estrechos. La tercera es el ascenso o descenso capilar. Cuando un líquido está en contacto con una superficie sólida en un tubo delgado, esto puede subir o bajar dependiendo de la densidad del líquido. Cuarto, tensión superficial, que es la resistencia del líquido al romperse. Algunos ejemplos son lo que es el tubo capilar de vidrio y la capilaridad de las plantas. En este caso, las plantas absorben un agua del suelo a través de sus raíces y luego la trasladan hasta sus hojas. Eso es una forma de capilaridad. Ahora hablaremos de las diferencias que hay entre punto de ebullición y volatilidad de un líquido. Primero hablaremos sobre el punto de ebullición. Esta es la temperatura a la cual un líquido pasa a estado gaseoso. En otras palabras, es la temperatura en la que las moléculas del líquido tienen suficiente energía para vencer las fuerzas de atracción entre ellas y convertirse en vapor. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar y esta temperatura es su punto de ebullición estándar. Por otro lado, tenemos la volatilidad. Este término se refiere a la facilidad con la que un líquido se evapora a una temperatura determinada. Un líquido volátil se evapora rápidamente, incluso a temperaturas bajas. Esto depende en gran medida de la fuerza de atracción entre las moléculas del líquido. Si estas fuerzas son débiles, las moléculas escapan fácilmente al aire. El alcohol es un buen ejemplo de un líquido volátil. Por ejemplo, se evapora rápido, incluso a temperatura ambiente. En resumen, el punto de ebullición es una temperatura específica en la que un líquido hierve, mientras que la volatilidad describe cuán fácilmente un líquido se convierte en vapor a temperaturas más bajas. Presión de vapor y su relación con el punto de ebullición. La presión de vapor es una medida de la tendencia de un líquido a evaporarse. Es la presión que ejerce el vapor de un líquido en equilibrio con su fase líquida a una temperatura dada. Cuanto mayor es la presión de vapor, más fácilmente se evapora el líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica circundante. En otras palabras, es la temperatura a la que un líquido hierve y se convierte en vapor. La relación entre la presión de vapor y el punto de ebullición es importante en muchas aplicaciones como la destilación, la evaporación y la ebullición. Por ejemplo, la destilación se basa en la diferencia en los puntos de ebullición de los diferentes componentes de una mezcla. Los componentes con una presión de vapor más alta se evaporan primero, mientras que los componentes con una presión de vapor más baja permanecerán en la fase líquida.